Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 16 de abril de 2021. Como todos los años, el mercado nos muestra lo cambiante que es el sentimiento de los inversores y por lo tanto nos muestra también lo inútil que suele ser intentar predecirlo, sobre todo por lo volátil que es a corto plazo. Imaginemos lo siguiente, comenzamos 2021 con un mercado que tenía un sentimiento positivo, hubo un poco de volatilidad ahí por las elecciones de Georgia, pero enseguida el mercado se sacudió esa volatilidad de encima y logró nuevos récords históricos. En enero también fue, si recordarán, todo el problema que se armó con Reddit, con GameStop, con acciones que estaban quebradas y que llegaron a récord histórico. Fue toda esa polémica que generó bastante revuelo en el mercado, que fue concretamente esta baja que vimos acá. Después, posteriormente, recuperamos otra vez un sentimiento bastante positivo hasta que comenzó la preocupación por todo el tema de las tasas. O sea, el sentimiento se empezó a poner negativo, empezó a generar preocupación, las tasas de los bonos comenzaron a subir, entonces obviamente las tasas de los bonos van descontando tanto el crecimiento económico como la inflación, pero obviamente nunca sabemos qué es exactamente lo que están descontando cuando suben ni cuando bajan. Entonces el sentimiento de los inversores se tornó negativo porque había preocupación. Obviamente eso afectó a las empresas en crecimiento, a las empresas growth, que fueron las que más cayeron en ese momento. Pero fíjense lo que pasa ahora. Las tasas siguen siendo bastante parecidas. Incluso la semana pasada estaban en 1,60 y pico, hoy están en 1,56. O sea, siguen siendo más altas de lo que estaban hace un mes, dos meses atrás, o al menos a finales del año pasado. Y sin embargo vemos que tanto el Standard & Poor's como el Nasdaq, como vemos acá el Standard & Poor's, están en récord histórico. O sea, ¿qué cambió? Pasamos del sentimiento positivo a un sentimiento negativo que se justificaba por la suba de las tasas. Las tasas siguen siendo altas, pero ahora tanto el Standard & Poor's como el Nasdaq, que engloba principalmente empresas tecnológicas y de consumo discreto, están en récord histórico. Entonces, eso es lo que me interesa mucho que siempre tengamos en cuenta. Los cambios en el sentimiento de los inversores mueven los precios y generan volatilidad a corto plazo, pero no afectan los fundamentos de las empresas y de la economía, los cuales eventualmente, tarde o temprano, vuelven a imponerse y son justamente los que provocan los movimientos de largo plazo. Y por esa razón justamente es que trato siempre de remarcar que nuestro tiempo como inversores va a estar siempre mucho mejor invertido si lo utilizamos para analizar la economía, analizar la política, analizar sectores, analizar industrias y sobre todo a analizar empresas. Y no tanto perder tiempo en querer adivinar en dónde estará el sentimiento de los inversores durante los próximos meses. O sea, no tengo idea de qué se va a estar hablando en el mercado durante los próximos meses. Imagínense, estábamos parados en diciembre, si alguien decía, no, en enero vamos a estar hablando de empresas que están casi quebradas, que las van a hacer subir artificialmente a récord histórico. O sea, obviamente hubiera sido totalmente descabellado y sin embargo enero fue así. Entonces, no tenemos idea de qué se va a estar hablando en el mercado el mes que viene, ni dentro de 2 meses, y mucho menos el año que viene. Pero lo que sí podemos ver es cuáles son los sectores que mejor rendimiento tienen en este contexto, cómo pueden ser los contextos para los próximos 6 meses, para el próximo año, y por lo tanto, cuáles son los sectores, las industrias y las empresas en las cuales me conviene estar invertido desde este momento para aprovechar el contexto que puede venir dentro de los próximos 6 meses a un año. Pero bueno, teniendo en cuenta que hace 2 semanas que no publico video, en el video de hoy voy a tener que hablar de varios temas, iniciando, como siempre, hablando un poco de actualidad, de lo que está pasando más que nada en Estados Unidos, en Europa. Luego voy a intentar explicar de la manera más resumida posible, aunque no creo que pueda lograrlo, pero vamos a intentarlo. Voy a tratar de hablar un poco de
de la inflación de Estados Unidos, que bueno, se suele hablar bastante, sobre todo porque esta semana se publicó el dato de inflación. Y más que nada voy a tratar de explicar, de tratar de dar el fundamento, de tratar de hablar un poco de manera teórica de por qué la inflación en Estados Unidos va a ser un tema del cual se va a hablar durante este año y el próximo también, y tal vez se hable durante toda la década, porque va a ser un tema recurrente. No importa después si es muy alta, si es mayor, menor a lo esperado, pero va a ser un tema durante toda esta década. Y por último, ya que hace mucho tiempo que no hablo de eso, voy a tratar de hablar un poco del Merval, y concretamente del Merval en dólares, que viene cayendo un 13% a lo largo de este año, a pesar de que todos sabemos que el gobierno viene intentando contener al dólar. Si uno mira el dólar MEP, por ejemplo, está subiendo 2,5% más o menos en estos 4 meses que llevamos, 3 meses y pico. Y aún así, con una suba tan pequeña del dólar, el Merval en dólares está 13 abajo en el año. Así que, bueno, voy a tratar de tocar un poco de estos 3 temas. Bueno, arrancando entonces con la coyuntura, ¿qué vemos en el mundo? A ver, ¿cómo está el mundo en este momento? Bueno, lo primero que vemos es que los principales países desarrollados y gran parte de los países emergentes están vacunando a sus habitantes, mientras que, bueno, sus economías están en recuperación, sobre todo la de Estados Unidos. O sea, Europa también está en recuperación, pero Estados Unidos claramente supera. Eso está ayudando también a que el dólar recupere terreno con respecto al euro. Así que vemos un contexto de fuerte recuperación en la economía de Estados Unidos y de recuperación también en la zona euro, aunque no con tanta magnitud. Así que, como siempre les digo, a ver, teniendo en cuenta que esto ya están los precios, o sea, la vacunación, la recuperación de la economía, la inflación que se conoció en Estados Unidos, la inflación en Europa, o sea, todo esto ya están los precios. Y por lo tanto, lo que tiene sentido que nos preguntemos es, ¿cómo creemos que será el futuro post-COVID? O sea, como yo suelo decirle, el mercado se mueve descontando los escenarios más probables de los próximos 3 a 24 meses. Estamos en tendencia alcista, así que el mercado en este momento está mirando cómo serán las ganancias de las empresas ya mirando 2022. O sea, ya el mercado está mirando mucho más adelante. No más de 2 años, por supuesto, porque nadie puede predecir lo que puede llegar a pasar 2 años para adelante, pero sí 6 meses, 1 año para adelante. Entonces, ya pensando primer trimestre de 2022, nosotros decimos, bueno, suponemos obviamente que para ese contexto ya el COVID va a ser algo bastante controlado, la vida va a haber vuelto a la normalidad. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es cómo creemos que va a ser ese futuro, porque entonces en base a ese análisis que nosotros podemos hacer, vamos a poder empezar a discriminar y a decir, bueno, de los 10 sectores que tiene el mercado, ¿cuáles creo yo que van a ser los que más van a ser beneficiados en ese contexto post-COVID? Y entonces ya desde ahora puedo empezar a invertir en las industrias, en las empresas, que yo creo que van a ser las más beneficiadas del contexto que estaremos viendo recién en 2022. Entonces, lo que yo me hago es esa pregunta, y la conclusión más lógica a la que puedo llegar es que el contexto post-COVID, cuando ya la gran mayoría de las personas en los países desarrollados esté vacunada y el mundo vuelva a sus actividades bastante normales como las que había en 2019, yo creo que ese contexto debería ser muy similar al contexto pre-COVID. O sea, yo miro el mundo post-COVID, obviamente habrá cosas que van a cambiar, ya hay muchas empresas que dijeron que sus ejecutivos no van a viajar tanto en avión como lo hacían antes, porque han descubierto que con las reuniones por Zoom, digamos como que lo logran reemplazar bastante bien. Entonces, eso puede ser que cambien hábitos de las personas, pero en general, cuando uno mira lo que puede llegar a ser el contexto post-COVID, lo que yo creo es que va a ser muy similar a lo que fue 2019, a lo que fue el contexto pre-COVID. Y entiendo obviamente que al hacer análisis nos encontramos con todo tipo de opiniones. Sobre todo yo recuerdo cuando arrancaba todo esto en febrero, marzo del año pasado,
varias veces escuché la frase, el mundo no va a volver a ser como antes. Varias veces, pero no solo de gente normal que uno se puede encontrar en redes sociales, sino de, por ejemplo, autoridades de la Royal Academy en Reino Unido, por ejemplo, diciendo el mundo no va a volver a ser como antes. Entonces, ahí cuando uno escucha esa frase, ya tiene que ser un detonante para tener en cuenta lo que puede venir, porque siempre que se dijo que el mundo no iba a volver a ser como antes, más rápido de lo que todos pensaron, el mundo volvió a ser como antes. O sea, por ejemplo, 11 de septiembre, el 11 de septiembre del 2001, muchos decían el mundo no va a volver a ser como antes, después de que Estados Unidos sufrió un ataque terrorista en su propio territorio por primera vez en su historia, o por lo menos nunca había sido tan grande. Muchos decían el mundo no va a volver a ser como antes. Menos de un año después, ya Estados Unidos era bastante como lo había sido, salvo por algunas cuestiones geopolíticas, porque ya había empezado la invasión de Afganistán, pero por lo menos la vida cotidiana del estadounidense promedio ya había vuelto totalmente a la normalidad. Lo mismo pasaba con la crisis financiera del 2008, donde decían, no, después de esta crisis el mundo no va a volver a ser como antes. Bueno, en 2013 el Standard & Poor's tocó un nuevo récord histórico y ha venido subiendo consistentemente durante todos estos años, salvo 2018 que tuvo una pequeña baja. Incluso el año pasado el Standard & Poor's terminó 18% arriba. O por ejemplo el huracán Katrina, lo que fue el desastre del huracán Katrina, Nueva Orleans quedó totalmente destruida y muchos decían, no, Nueva Orleans no va a volver a ser como antes. Ese mismo año posteriormente el carnaval de Nueva Orleans se celebró en un 50% y un año después Nueva Orleans ya había vuelto a la normalidad y el carnaval se estaba celebrando como siempre. Así que mi sugerencia es, no subestimemos la increíble capacidad que tiene la humanidad para enfrentar las dificultades y superarlas. O sea, cada vez que suceda algo malo y los expertos digan que el mundo no va a volver a ser como antes, yo creo que haremos muy bien a nuestro portafolio de inversiones si invertimos considerando que sí se volverá a la normalidad y mucho antes de lo que la mayoría piensa. El año pasado fue un caso de eso. Aquellas personas que en marzo, bueno, tal vez en marzo no, porque era demasiada la negatividad que había, pero ya en abril, en mayo, invirtieron en empresas tecnológicas, en empresas de consumo, en empresas de comunicaciones, en empresas de salud, por ejemplo, y consideraron que efectivamente íbamos a volver a la normalidad, bueno, obtuvieron muy buenos rendimientos. Así que yo creo que el contexto post-COVID va a ser bastante parecido al contexto pre-COVID, y entonces la pregunta es cuáles eran los sectores que más subían en el contexto pre-COVID hasta 2019, y bueno, los mismos que les digo siempre: tecnológico, comunicaciones y consumo discrecional. Por esa razón es que insisto constantemente con estos sectores, ya que obviamente todas las tendencias alcistas tienen estos movimientos de serrucho, como es característico del mercado. Por lo tanto, habrá periodos de tal vez un mes, 2 meses, incluso hasta 3 meses, en los cuales estos sectores puede que no sean los que lideran la suba y que haya otros sectores, porque por supuesto no puede ser que un mismo sector suba todo el tiempo y le ganen rendimiento a los demás. Pero a la larga, cuando uno mira periodos de 6 meses, de 1 año, de 2 años, lo que ve es que estos 3 sectores fueron los que mejor rendimiento tuvieron en la era pre-COVID, y creo yo que cuando uno mira cómo quedaría configurado el mundo post-COVID, no debería cambiar demasiado. Entonces, si estos sectores fueron los mejores, creería yo que van a ser también los mejores, no solo durante este año, sino ya mirando el 2022, en un contexto donde la gran mayoría de la gente en el mundo va a estar vacunada y la vida habrá vuelto, digamos, prácticamente a su normalidad. Bueno, pasando ahora a el tema inflación de Estados Unidos. Esta semana se conoció el dato de marzo y dio 2,6% anual, lo cual ya, obviamente, si uno mira el dato, empieza a levantar luces de alerta. Pero afortunadamente, acá hay que decir que esta vez sí los medios de comunicación de Estados Unidos se lo tomaron en serio y
todos aclararon que esto se debía a un problema de base. O sea, durante el segundo trimestre del año pasado, en Estados Unidos hubo deflación, porque justamente fue abril, sobre todo abril, y también un poco de abril y mayo, fueron meses donde estuvo todo cerrado en Estados Unidos, hubo cuarentenas totales en la mayoría de los países, así que obviamente el dinero no circula y bueno, se produjo deflación durante abril, mayo y también un poquito en junio, así que tenemos un trimestre entero el año pasado de deflación. Y por eso es que correctamente los periodistas en Estados Unidos advirtieron que este 2,6% de inflación no quiere decir necesariamente que la inflación se está acelerando en Estados Unidos, sino que es un tema de base, o sea, una cuestión de base. O sea, como estoy dividiendo en este mes, cuando divido contra el mismo mes del año pasado, como estoy dividiendo contra un número más chico que el que había el mes pasado, entonces me está dando una inflación más alta, pero es un tema circunstancial, o sea, no es algo para asustarse, porque es un tema técnico. O sea, cuando yo divido el índice de precios que me da este mes contra el del mismo mes del año pasado, lo que pasa es que como hubo deflación, estoy dividiendo contra un número más chico y por lo tanto eso me aumenta circunstancialmente, temporalmente, el número de inflación. Así que los próximos 2 meses deberían ser más o menos igual hasta que ya después se estabilice con los datos que ya vinieron en el tercer trimestre del año pasado. Aún así, obviamente que, como ya les decía al principio del video, el tema de la tasa de los bonos y de la inflación está lejos de terminar y seguramente va a resurgir varias veces, no solo durante este año, sino que durante varios años durante esta década. Porque lo que pasa es que estamos viviendo el final de un ciclo de deuda de largo plazo que comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, acá es donde me voy a detener para tratar de explicarlo lo mejor posible, pero es un tema bastante largo y complejo. Pero bueno, lo que quiero tratar de responder es la pregunta de si tengo que preocuparme por la posibilidad de que la inflación sea más alta en Estados Unidos durante los próximos años. O sea, creo que es una pregunta bastante legítima para hacerse en este momento, teniendo en cuenta todo lo que se imprimió y todo lo que se volcó a la calle en cuanto a oferta monetaria en Estados Unidos durante el año pasado. Entonces quiero detenerme para responder a la pregunta de si tengo que preocuparme de si la inflación va a ser más alta en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si la inflación en Estados Unidos es más o menos de un 5%, o sea, aumenta efectivamente la inflación en Estados Unidos, pero es más o menos de, no sé, un 4, un 5%, no sería tan grave. Pero si la inflación de Estados Unidos ya se me va al 10%, me destruye un mercado alcista, me destruye las acciones, y ahí sí es que es gran motivo de preocupación. Entonces, la primera respuesta que podemos dar a esto es que no, o sea que por ahora no es necesario preocuparse por la inflación, pero es un riesgo latente. O sea, es un riesgo latente que va a estar no solo durante este año, sino que va a estar durante los próximos años también. Y para entender esto, lo que yo recomiendo es este libro de Ray Dalio, excelente libro de Ray Dalio, que se llama Principles for Navigating Big Debt Crisis, que es un libro de 2018, donde él lo ha publicado gratuitamente. O sea, si nos metemos en la página web del libro, que es principles.com/Big Debt Crisis, podemos descargarnos el libro totalmente gratuito. O sea, está la posibilidad de, si uno lo quiere comprar, si alguien quiere comprar el libro, lo puede comprar. Y si no, acá tiene la opción de pedir el PDF gratuito y efectivamente le mandan el PDF y te mandan el libro completo, que tiene casi 500 páginas, de las cuales las que más importan son las primeras 60 páginas, donde Ray Dalio explica las características de los diferentes ciclos de deuda. O sea, él hace varias clasificaciones de ciclos de deuda, pero las más importantes son cuando él habla de deudas, de crisis de deuda en moneda local y crisis de deuda en moneda extranjera. O sea, las crisis de deuda en moneda local son las que tienen países como Estados Unidos, como Europa, como Japón, que son crisis deflacionarias. Y crisis de deuda en moneda extranjera son las que tienen países como por ejemplo Argentina,
que son crisis inflacionarias. De hecho, cuando explica las características de una crisis inflacionaria, parece como directamente que está hablando de Argentina. Es impresionante cómo él va describiendo todo lo que pasa cuando se desata una crisis en moneda extranjera. Y es impresionante cómo todo lo sucedido en Argentina durante, por ejemplo, los últimos 2-3 años, de 2018, por ejemplo, es increíble lo exacto que es de cómo se va repitiendo el mismo patrón en las deudas de moneda extranjera en nuestro caso y de deuda en moneda local en Estados Unidos. Pero la que más nos va a importar en este caso es la clasificación que él hace de ciclos cortos y ciclos largos de endeudamiento. Así que eso es lo que voy a explicar principalmente, o sea, las diferencias entre ciclos cortos de deuda y ciclos largos de deuda. Para eso voy a mostrar dos gráficos que son este y este, donde lo que vemos primero acá en azul en ambos gráficos es la cantidad de deuda corporativa de empresas no financieras, o sea, excluyendo a los bancos, como medida como porcentaje del PBI, y acá en rojo va a aparecer la tasa de la Fed, o sea, la Fed que controla la tasa de corto plazo. Vamos a comparar a ver cómo se comportaron estas variables a lo largo del tiempo. Y acá lo que vemos también es lo mismo, la deuda corporativa de empresas no financieras como porcentaje del PBI y la deuda federal, la deuda del gobierno también como porcentaje del PBI. Entonces, bueno, arrancamos con ciclos cortos de endeudamiento. O sea, la mayoría de la gente está familiarizada con estos ciclos de endeudamiento porque más o menos duran entre 5 y 10 años, así que una persona que más o menos tenga 30 años o más, al menos ha vivido uno o dos de ellos. Así que bueno, voy a leer un poco, como quiero hacer un poco más rápido para no extenderme tanto, voy a leer un poco partes del libro, como para que quede claro, porque hay ideas que no las quiero saltear. Y bueno, dice, ¿en qué consisten los ciclos cortos de deuda? Para eso tenemos que remitirnos a los inicios, a cuando se inicia una expansión económica. O sea, un país que, por ejemplo, sale de una recesión, se inicia un nuevo ciclo económico alcista, donde la economía empieza a crecer. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esos casos? Bueno, obviamente, personas y empresas comienzan a recuperarse de la recesión previa e incentivados por esa situación, comienzan a tomar cantidades de deuda. O sea, empiezan a tomar deuda y a tomar riesgo. O sea, imagínense personas que quieren realizar algún emprendimiento o mismas empresas que empiezan a notar que la economía ya está recuperándose, entonces empiezan a invertir para poder crecer, empiezan a tomar gente, empieza todo este ciclo virtuoso, ¿no? Donde se va creando empleo, donde aumenta la actividad económica y donde digamos, el bienestar general mejora. Entonces, ¿qué pasa? A medida, obviamente, que la expansión económica avanza, las cantidades de deuda acumulada en el sistema se van volviendo cada vez mayores hasta que eventualmente llega un momento donde se produce sobreinversión, o sea, se invierte, por ejemplo, en sectores donde no debería invertirse porque las inversiones no son lo suficientemente rentables para recuperar el costo de capital, o directamente se hacen malas inversiones, o sea, se invierte en sectores que directamente no generan rentabilidad. O sea, en uno de los casos uno puede decir, bueno, me dio rentabilidad pero no recuperé el costo de capital, en otros casos directamente no me dio rentabilidad, directamente perdí todo el dinero que invertí. Eso en el caso de las empresas. En el caso de las personas podemos hablar del sobreconsumo, de personas que se endeudan demasiado por cuestiones de consumo, pero lo importante es que en ambos casos, tanto las personas como las empresas, quedan como muy apalancados, están muy apalancados en exceso, y eso obviamente los torna frágiles ante cualquier evento negativo que puede suceder. Entonces, en ese mismo contexto, los activos financieros, por ejemplo, las acciones, suben constantemente porque empiezan a descontar cada vez escenarios más positivos y obviamente pasan de estar baratas a estar caras porque hay mucha demanda, o sea, las acciones están subiendo y empieza a haber cada vez más gente que desea invertir en ellas, así que pasan a estar caras, pero además por ese sentimiento de optimismo que cada vez se va calentando más entre los propios inversores,
Lo que pasa es que se empieza también a subestimar el deterioro creciente que va teniendo la actividad económica. O sea, empiezan a aparecer datos de la economía que no empiezan a gustar, o sea, que están mostrando que la realidad, que la actividad económica se está deteriorando, y eso suele ser ignorado por los propios inversores, que siguen comprando empresas y obviamente llevan las valuaciones a niveles que son después insostenibles para lo que terminan siendo las ganancias de las empresas. Obviamente, en algún momento del ciclo, tarde o temprano, ocurre algún evento negativo que funciona como catalizador negativo. En el 2020, por ejemplo, clarísimo, fue un hecho externo el que vino y generó una recesión económica, pero a veces es autogenerado. Por ejemplo, la crisis de las .com del año 2000 fue una crisis autogenerada por los propios inversores, por la propia gente de Estados Unidos. Entonces, este evento que funciona como catalizador, combinado con niveles muy elevados de deuda, funciona como un disparador de un shock económico. Y eso inicia lo que sería un necesario periodo de apalancamiento, de desapalancamiento. O sea, la economía está muy apalancada, hay niveles de deuda demasiado altos, obviamente se necesita un desapalancamiento. Eso es disparado, digamos, por algún evento negativo que funciona como catalizador, y bueno, se inicia este ciclo doloroso, por supuesto, de desapalancamiento. Obviamente, ante lo que está sucediendo, los encargados de la política monetaria, o sea que en este caso sería la Fed, y de la política fiscal, que sería en este caso el secretario del Tesoro del gobierno de Estados Unidos, que en este caso es Janet Yellen, lo que hacen es responder bajando las tasas de interés, y en algunos casos, no en otros, dependiendo del tipo de crisis que sea, se hacen también estímulos fiscales, se trata de bajar impuestos, se trata de quitar algunas regulaciones para tratar de bajar un poco la carga fiscal que tienen las empresas, para evitar de esa manera lo que sería una deflación, porque acá estamos hablando de una crisis de deuda en moneda local. Entonces, como la deuda es un tipo de dinero, o sea, a veces nosotros no lo relacionamos, pero la deuda es un tipo de dinero porque forma parte de la base monetaria M2. O sea, cuando yo miro la base monetaria M2, esa base monetaria está constituida por los billetes y monedas que están en circulación, más los depósitos a la vista, más las cajas de ahorros, más las cajas corrientes de los bancos comerciales. Entonces, si yo voy a pedir un crédito a un banco, el banco crea parte de ese dinero de la nada con el encaje de reserva, con el sistema de reserva fraccionaria, y directamente me hace un depósito. O sea que ese depósito forma parte también de la M2. Entonces, gran parte de la deuda, o mejor dicho, gran parte de la base monetaria de una economía en realidad es deuda. Y si entramos en una crisis donde las empresas empiezan a ser insolventes y no pueden pagar sus deudas y tienen que defaultear una parte, por ejemplo, o estirar vencimientos, eso puede ser visto como que se está destruyendo dinero. Y si se está destruyendo dinero, entonces se puede producir una deflación. Entonces, como principalmente el gobierno y la Fed también no quieren que haya deflación, lo que hacen es salir a intervenir para evitar que ocurra una crisis deflacionaria. Entonces, aún así, obviamente, durante este periodo hay obviamente default de deudas de personas, default de deuda de empresas, porque el sistema lo que está haciendo ahí es limpiar. O sea, se han cometido excesos, se han cometido errores, se ha invertido donde no se debía haber invertido. Entonces esos excesos tienen sus consecuencias negativas sobre las personas y sobre las empresas, y este periodo de desapalancamiento es el periodo donde justamente se purga todo eso. Y desgraciadamente es a través de una recesión económica, porque empiezan a haber despidos, la actividad económica cae, y es un círculo vicioso que se empieza a retroalimentar. Por eso justamente sale el Banco Central y sale el gobierno a tratar de hacer política contracíclica para que se produzca el desapalancamiento, pero que sea lo más suave posible. Entonces, una vez que más o menos se limpia el sistema, es como que la economía queda como un poco, digamos, reseteada,
y de esa manera el ciclo alcista, el ciclo de expansión de la actividad económica, de generación de empleo, puede volver a comenzar. Eso es lo que vemos acá. O sea, vemos acá en la línea azul, vemos la cantidad de deuda corporativa con relación al PBI y vemos cómo los ciclos se van dando de subas y de bajas. Vemos ciclos así donde hay subas, de repente viene una recesión, vemos las líneas grises que son las recesiones, viene una recesión y se baja la deuda corporativa en relación al PBI, después viene otro ciclo alcista con otra recesión y vemos cómo baja la deuda en relación al PBI, otro ciclo alcista y otro ciclo que baja y así. Lo que vemos obviamente acá también es que desde la década de los 80 las tasas de interés han venido bajando, o sea que cada crisis de deuda que se ha venido dando desde la década de los 80 en adelante se ha dado en contextos de tasas de interés más bajas y eso es algo que vamos a ver más adelante que es preocupante. Entonces, este es el detalle más importante que tenemos que tener en cuenta en los ciclos cortos de deuda, o sea, cada vez que termina un ciclo corto de deuda, que es lo que vemos acá, el estado en el que queda la cantidad de deuda corporativa en relación al PBI, fíjense que prácticamente en todos los casos termina siendo mayor que el que había al inicio del ciclo. Eso es justamente lo que termina detonando después los ciclos largos de endeudamiento. O sea, ¿qué es lo que pasa? Obviamente los políticos no tienen ningún incentivo para dejar que un periodo de desapalancamiento, un periodo de recesión sea demasiado largo en el tiempo. Entonces, cuando se inicia por X razón un periodo de desapalancamiento y las empresas y las personas empiezan a bajar sus deudas, como eso es doloroso, aparece la política monetaria y en algunos casos también la política fiscal a tratar de hacer política contracíclica. Eso lo que provoca es que, como vemos acá, cuando el sistema se depura y se arranca un nuevo ciclo de expansión económica, la cantidad de deuda que había, o mejor dicho, que hay al inicio de ese ciclo, ya es mayor a la que había en el ciclo anterior. O sea que ya arrancás desde una base más alta, o sea, ya arrancás desde un stock de deuda corporativa con relación al PBI que es más alto del que había cuando se inició el ciclo anterior. Entonces, como vemos acá, los ciclos se van sucediendo, pero la tendencia es alcista y es a que cada ciclo nuevo, cada ciclo corto nuevo, comience en un nivel de deuda corporativa que era mayor al del ciclo anterior. Eso es obvio, o sea, justamente generado porque los políticos van a tratar de que el periodo de desapalancamiento, el periodo doloroso, sea lo más corto posible en cuestiones temporales y por lo tanto no dejan que el sistema depure, o sea, no dejan que todas las malas inversiones se purguen, que se limpie todo el dinero que se ha invertido mal, que se redistribuya el dinero que ha sido invertido malamente en algunos sectores hacia otros sectores. Y bueno, así tenemos países como por ejemplo Japón, que hace 3 décadas que está estancado económicamente, con muchas de sus empresas que son zombies, o sea que son empresas que tendrían que haber quebrado por la cantidad de deuda que tiene, pero que el gobierno, como ve muy doloroso dejar a toda esa gente en la calle, lo que hace es renovarle la deuda a la empresa, pero es una empresa que así como está no puede crecer, no puede existir. Entonces la mantienen viva, digamos, para que toda esa gente no pierda el trabajo, pero bueno, genera obviamente fricciones en la economía y genera ineficiencias en la economía, porque esa empresa no debería existir y existe porque el gobierno la mantiene con vida. Entonces, eso es lo que provoca que estos ciclos cortos no vuelvan al estado anterior, sino que siempre terminen en un estado ligeramente, o en algunos casos bastante, más arriba de lo que estaba el inicio del ciclo anterior. Bueno, pasamos ahora a ciclos largos de deuda, que en este caso tenemos que decir que bueno, pocas personas están familiarizadas con lo que son los ciclos largos de endeudamiento. De hecho, casi nadie los conocía hasta que Ray Dalio publicó ese libro. Y lo cierto es que obviamente poca gente los conoce porque alcanzan un punto de inflexión una vez cada varias décadas, luego de transcurrido varios ciclos cortos de deuda que a su finalización dejaron mayores niveles de endeudamiento. Acá ya no solamente endeudamiento corporativo, sino también endeudamiento de los hogares y endeudamiento del gobierno.
y que, bueno, que justamente fueron acumulando deuda tras deuda tras deuda hasta llegar a niveles extremos. Fíjense, por ejemplo, este otro gráfico que muestra cómo la deuda del gobierno se va incrementando de manera contracíclica a la deuda corporativa. Esto es lo que vemos, lo que les contaba recién sobre la política contracíclica de la Fed, pero también del gobierno. O sea, en aquellos momentos en los que la parte corporativa está desapalancándose, el gobierno se apalanca. O sea, mientras que las empresas tratan de bajar su deuda, el gobierno la incrementa. Y vemos cómo se va repitiendo este comportamiento a lo largo de varios ciclos cortos de deuda. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega un momento, transcurridas varias décadas, donde la cantidad de deuda que han acumulado tanto las empresas como las personas y como el gobierno es tan grande que basta que ocurra un hecho negativo, como pasa también en los ciclos cortos, o sea, ocurre un hecho imprevisto, ya sea autogenerado o ya sea un hecho externo, y eso desata el desapalancamiento, pero no del ciclo corto, sino que ya estamos hablando del ciclo largo de deuda. Entonces acá la situación es totalmente diferente a la que ocurría en el ciclo corto. ¿Por qué? Porque en este caso nos damos cuenta que estamos en el final de un ciclo largo de endeudamiento, porque las tasas de interés llegan a cero y la política monetaria pierde su efectividad. O sea, ocurre una crisis, no importa el origen, si fue autogenerado, si fue un origen externo, ocurre una crisis por X razón, en un contexto donde la deuda acumulada por el gobierno, por las personas y las empresas era demasiado alta, estaban en niveles muy altos todo al mismo tiempo. Entonces sobreviene el desapalancamiento de una crisis de deuda, pero de un ciclo largo de deuda. Entonces la Fed baja las tasas de interés a cero, pero ya eso no es efectivo como sí lo era acá, en estos contextos donde eran ciclos cortos de endeudamiento, donde fíjense que no bajaba la Fed las tasas de interés a cero. En este caso, como vemos acá, en 2008, las baja a cero y aún así no alcanza para reactivar la actividad económica. Entonces, ahí sí es donde tiene que empezar a hacer política monetaria no convencional, como son los quantitative easing, y cuando eso ya no alcanza, ya tiene que entrar el gobierno, el Departamento del Tesoro, a también hacer política fiscal expansiva, que básicamente se traduce como gasto público, salir a gastar dinero, lo que se llama el dinero en el helicóptero, o sea, tirar dinero en la calle, digamos, darle dinero a las personas y a las empresas, para intentar de esa manera poder ayudar a las personas y a las empresas a salir lo más rápido de la crisis que están pasando. Entonces, como para diferenciar, cuando los niveles totales de deuda son normales, digámosle, por ponerle un calificativo, el desapalancamiento que viene después de la crisis no genera una devaluación de la moneda. O sea, las personas y las empresas que han cometido errores pagan por esos errores, perdiendo dinero o, en el caso de las empresas, en muchos casos yendo a la quiebra. Se inicia ese proceso de destrucción creativa, como se le suele llamar en el capitalismo. O sea, negocios fuertes devoran a los negocios débiles, se producen nuevas inversiones en otros sectores de la economía. O sea, es todo este proceso dinámico que tienen las crisis económicas, hasta que la situación se estabiliza y el ciclo económico queda configurado otra vez para volver a iniciar la expansión. Y entonces se inicia una nueva expansión económica. Esto a veces suele tardar un año, en general suele tardar un año y medio, dependiendo de qué tan graves hayan sido los abusos, digamos, las malas inversiones que se cometieron en el ciclo alcista anterior. Aún así, cuando la cantidad total de deuda en el sistema es muy alta, es imposible desapalancarla nominalmente. O sea, ¿a qué me refiero con nominalmente? A bajar la cantidad de deuda total en relación al PBI y en relación a la cantidad de dinero de la economía. O sea, como yo les decía antes, yo tengo la M2, que es la oferta monetaria amplia,
que tiene los billetes, las monedas, los depósitos, los plazos fijos, las cuentas corrientes, etcétera, etcétera. Una parte de todo eso es deuda. Bueno, sería desapalancar nominalmente, sería bajar la cantidad de deuda en relación a la cantidad de dinero total que hay en la economía. Bueno, cuando llegamos a finales de ciclos largos de endeudamiento, es imposible hacer eso de manera nominal sin que se devalúe la moneda. Ojo que acá no estoy hablando de inflación. Una cosa es devaluación y otra cosa es inflación. No necesariamente una devaluación tiene que llevar a inflación. O sea, por ejemplo, cuando fue el día del Brexit, cuando Inglaterra votó para salir de la Unión Europea, la libra esterlina ese día se devaluó un 8% con respecto al dólar. Aún así, los precios en el Reino Unido no subieron. ¿Por qué? Porque no hubo convalidación monetaria. Si hay convalidación monetaria a la vez que hay una devaluación, entonces sí hay inflación y vemos que esto puede llegar a suceder al finalizar un ciclo largo de endeudamiento. En estos casos, entonces, la situación, o sea, la cantidad de deuda es tan alta y a la vez es compartida por todos los agentes de la economía, o sea, la familia, las empresas y el gobierno, que el hecho de intentar bajar nominalmente toda esa cantidad de deuda podría generar un círculo vicioso que termine de colapsar la actividad económica. Así que en lugar de eso, ¿qué se ha hecho históricamente para sobrellevar estos finales, estos desapalancamientos de crisis de largo plazo? Lo que suele hacerse es emitir moneda. O sea, yo le decía que en el nominador tengo la cantidad de deuda y en el denominador tengo la oferta monetaria total, lo que sería la M2. Bueno, lo que trato de hacer es, como no puedo bajar el nominador, o sea, la cantidad de deuda, como puedo bajarla, pero no mucho, el numerador, lo que termino haciendo es agrandar el denominador. O sea, tengo cantidad de deuda dividido cantidad total de dinero en la economía. Lo que trato de hacer es el numerador bajarlo lo más que pueda, aunque en realidad no se puede bajar mucho, pero lo que sí se hace es aumentar mucho el denominador. Entonces se aumenta mucho el denominador y de esa manera se trata de sobrellevar esta crisis de deuda de un ciclo de largo plazo, no bajando la deuda en términos nominales, pero sí bajándola en relación a la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces, pregunta obvia que podríamos hacernos en este momento es ¿por qué resulta tan complejo? O sea, ¿por qué desapalancar un ciclo corto de deuda parece algo totalmente razonable, pero desapalancar un ciclo largo de deuda, cuando ya hay una enorme cantidad de deuda acumulada en la economía, ¿por qué suele ser tan complejo? Bueno, básicamente si nos remitimos a la microeconomía, lo que sabemos es que el pasivo de una persona, o sea, la deuda de una persona o de una empresa, es el activo de otra. Así que cuando se incumple el pago de un pasivo, o sea que, digamos, hay una persona o una empresa entra en default, lo que está también haciendo es destruir el activo de alguien más. Entonces, cuando hay personas y empresas que pierden sus activos, porque obviamente el pasivo de las otras personas también lo perdieron, entonces defaultearon su pasivo, entonces pierdo el activo que yo tenía con respecto a esa persona o esa empresa. Lo que pasa es que la situación patrimonial y financiera de esas personas que tenían esos activos termina estando dañada, se daña. Y imagínense si ellos también estaban apalancados, o sea, habían tomado deuda o habían hecho algún tipo de transacción en la cual habían puesto como garantía o como colateral esos activos. O sea, pueden terminar yendo a la quiebra, porque justamente se produce todo este efecto dominó, en el cual una persona y grupos de personas, empresas defaultean sus pasivos, eso afecta a los activos de las personas que tenían para con ellos, entonces eso a su vez afecta a los pasivos que estas personas tenían, entonces empieza a producirse un efecto en cascada. A eso obviamente le tenemos que sumar que cuando las personas son despedidas de sus trabajos, también reducen su consumo, obviamente que causan que empresas pierdan sus ingresos, eso eventualmente las lleva a despedir a otras personas que están en otros sectores de la economía porque tienen que reducir sus costos y eso
obviamente perpetúa el ciclo descendente. Y por supuesto que también se ve perjudicado el gobierno, porque el círculo vicioso que se va llevando a cabo afecta a los activos financieros, afecta al nivel de empleo, porque sube el desempleo, suben las quiebras de las empresas y por lo tanto se reducen también los ingresos tributarios del gobierno. Lo cual quiere decir que si no se emite dinero para financiar deuda pública, el gobierno va a tener que cortar programas de ayuda social, va a tener que aumentar los impuestos y o va a tener que dejar de pagar sus bonos soberanos para poder así equilibrar el presupuesto nacional. Y como todos sabemos, todas estas alternativas son bastante problemáticas porque la primera reduce el ingreso de los beneficiarios, de las personas que recibían algún tipo de ayuda social. Y eso obviamente provoca reducción del consumo, provoca malestar social y también provoca mayores reducciones de ingresos tributarios, porque esas personas ya dejan de consumir también. La segunda, aumentar los impuestos. Obviamente le quita fondos a la inversión privada en un contexto de crisis en el cual obviamente el acceso al financiamiento de muchas empresas está complicado. Y la tercera, dejar de pagar los intereses de los bonos, por ejemplo, o dejar de pagar directamente las amortizaciones de los bonos, también podría provocar enormes problemas, no solo por la credibilidad del país, que en Argentina tenemos bastante conocida esa estrategia, sino que además los bancos, sobre todo los bancos en Estados Unidos, podrían volverse insolventes porque los bonos del Tesoro de Estados Unidos se consideran como los activos más seguros, entonces los bancos los utilizan todo el tiempo para realizar todo tipo de transacciones, usan a los bonos del Tesoro como colateral. Así que bueno, en definitiva colapsa el sistema. O sea, en una economía con niveles normales, el proceso de desapalanqueamiento ocurre de manera natural, mientras la macroeconomía y el sistema financiero se mantienen en el fondo robustos y solventes, a pesar de que hay volatilidad. Imaginemos, por ejemplo, lo que fue la crisis del 2000. O sea, fue una crisis focalizada puntualmente en el sector tecnológico. Hubo una recesión, el mercado financiero cayó bastante, incluso cayó por 2 años, pero la recesión económica que hubo no fue muy larga y muchos de los sectores de la economía no se vieron muy afectados. De hecho, los bancos fueron un sector que se mantuvo muy robusto, el sector de la salud también se mantuvo muy robusto en ese contexto, o sea que solamente afectó a ese sector en particular o a algunos otros sectores que eran satelitales al sector tecnológico, pero fue una crisis bastante específica, focalizada en un sector. O sea que la economía en general de Estados Unidos se mantuvo robusta, el sistema financiero se mantuvo solvente, a pesar de que obviamente hubo volatilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Una vez pasados 2 años en este caso, en el que se purgaron las malas inversiones, la mala asignación de capital y la deuda que se tomó en aquel momento, que en algunos casos se habrá reestructurado, en otros casos se habrá defaulteado. Entonces, pasado ese tiempo, la situación se estabilizó, la actividad económica volvió a arrancar y se produjo un crecimiento económico nuevamente orgánico, financiado por inversión y por ahorros genuinos. Ahora bien, en el caso del final de un ciclo largo de endeudamiento, la crisis puede propagarse al resto del sistema. O sea, en la crisis de las .com, por ejemplo, se produjo una gran cantidad de quiebras en el sector tecnológico, pero ese problema puntual no se propagó al resto de la economía. En el caso de que el sistema financiero esté muy apalancado, llegado el final de un ciclo largo de endeudamiento, la cantidad de deuda es tan grande y es ampliamente compartida por empresas de diferentes sectores y por el gobierno y por la gente también en general, que un default o defaults que van produciéndose en diferentes sectores y empresas que entran en problemas en diferentes sectores van propagando esos defaults y esa crisis de deuda a otros sectores, propagan también a la economía real y por lo tanto el gobierno acá no puede quedarse al margen. O sea, en los ciclos cortos, como vemos acá, en estos ciclos cortos de endeudamiento,
la que tiene el poder acá es la política monetaria. O sea, en estos ciclos cortos de endeudamiento lo que hace la Fed es bajar las tasas de interés. El gobierno puede intervenir un poco, pero en general con el solo hecho de bajar las tasas de interés, la entidad monetaria, digamos, puede intentar hacer un poco de política monetaria un poco más expansiva si es que lo quiere, pero el gobierno podría no intervenir. Cuando es el final de un ciclo de deuda de largo plazo, el gobierno eventualmente tiene que intervenir porque no es una crisis que pueda depurarse sola como en los otros casos. Porque encima, obviamente que si el gobierno dice, bueno, no voy a intervenir, voy a dejar que el sistema se depure solo, lo que va a pasar obviamente es que o van a empezar a quebrar muchas empresas y eso se va a propagar, mucha gente va a empezar a quedarse sin trabajo y si el gobierno no interviene, eventualmente aparecerá algún político populista que prometa intervención, prometa estímulos que el gobierno no está haciendo en ese momento y aquellas personas que están en el gobierno que han decidido no hacer nada para frenar esa crisis, eventualmente van a ser quitadas del gobierno mediante las elecciones y vendrá algún otro tipo de político que prometa intervenciones en la economía y bueno, eventualmente esas intervenciones se terminen dando porque es una crisis demasiado grande para poder dejar que se depure sola. O sea, es demasiado dolorosa para la gente que se depure sola una economía que ha llegado al final de un ciclo de deuda de largo plazo. ¿Qué es lo que vemos acá entonces? Vamos a ir a la resolución de una crisis de deuda de largo plazo. Acá lo que vemos para comparar un poco lo que fue el final del ciclo anterior de deuda de largo plazo, tenemos lo que fue la crisis del 29 que inició el final del ciclo de deuda de largo plazo anterior y terminó recién en 1945 luego de la Segunda Guerra Mundial. O sea que este ciclo en el que estamos ahora, que está terminando, arrancó al final de la Segunda Guerra Mundial. Así que podemos ver bastantes paralelismos. Si bien es cierto que la historia no se repite, lo que sí es cierto es que se parece bastante. Entonces para eso tenemos este gráfico. Lo que vemos acá es que los finales de los ciclos de deuda de largo plazo se dan en dos partes. Tenemos una parte inicial que no es inflacionaria y una segunda parte que eventualmente termina siendo inflacionaria. Después veremos en qué medida. Acá tenemos en naranja la tasa de interés de la Fed, en azul la base monetaria como porcentaje del PBI, o sea la cantidad de dinero, la M2 como porcentaje del PBI, y en barritas grises tenemos el déficit fiscal del gobierno. Entonces lo que vemos es que cuando ocurre la crisis del 29, se produce el inicio del final del ciclo de deuda. Entonces la Fed, ¿qué hace? Baja las tasas de interés a cero, el gobierno entra en algunos déficits fiscales para tratar de ayudar a la economía, crece la cantidad de dinero, o sea, la Fed hace básicamente lo mismo que hizo en la crisis del 2008, o sea, baja la tasa de interés a cero y empieza a recapitalizar a los bancos porque justamente la crisis del 29 también fue una crisis financiera. Entonces la Fed recapitaliza a los bancos y vemos que por esa razón aumenta la base monetaria como porcentaje del PBI. Claro, pasan los años, más o menos el sistema se iba purgando, sobreviene la Segunda Guerra Mundial. Obviamente un hecho, podríamos decir, inesperado, que obliga al gobierno de Estados Unidos a incurrir en déficits fiscales muy grandes, nunca vistos, para poder financiar los esfuerzos de la Segunda Guerra Mundial. Como la cantidad de deuda que tenía que emitir el gobierno de Estados Unidos era tan grande, era imposible que encuentre voluntariamente acreedores privados dispuestos a prestarle. Entonces, ¿qué hace la Fed? La Fed da un paso adelante y dice, bueno, yo voy a ser quien te monetice el déficit, pero como tenés que emitir tanta deuda, no puedo dejar que las tasas de interés suban tanto. Entonces, ¿qué hizo la Fed acá? Controló la tasa de interés. O sea, le puso un tope de 2,5% a la tasa de interés de los bonos del Tesoro. Entonces, las tasas de interés de los bonos del Tesoro terminaron siendo tasas reales negativas, como vemos en este otro gráfico, donde en naranja vemos la inflación anual. Vemos acá cómo la inflación no aumenta mucho durante la primera etapa del final del ciclo, pero sí aumenta bastante durante la
segunda etapa. Por eso vemos acá que tenemos una devaluación no inflacionaria cuando se inicia. Esto sería el equivalente acá a 2008, cuando empieza a bajarse la cantidad de deuda en relación a la cantidad de dinero. Y vemos luego que con los esfuerzos que tuvo que hacer Estados Unidos con la Segunda Guerra Mundial y que ahora está haciendo con la crisis del COVID, la Fed tuvo que volver a monetizar todos esos déficits y en este caso, como veía que ese dinero que estaba siendo volcado a la calle podía generar inflación, lo que vemos acá es que controló la tasa de interés para que sea negativa. O sea, la tasa de interés acá estaba bloqueada en 2,5%, mientras que fíjense que la inflación fue bastante más de 2,5%, con lo cual la Fed asumía, porque era la Fed la que le compraba principalmente los bonos al gobierno, asumía tasas de interés negativas, pero de esa manera evitaba que las finanzas del gobierno colapsaran. Porque si la Fed hubiera dejado que la tasa de los bonos del Tesoro siguieran su camino y compensaran la inflación, el gobierno de Estados Unidos eventualmente iba a entrar en una crisis financiera porque no iba a poder pagar ni siquiera los intereses de su deuda. Entonces, en este caso, durante esta década, podría pasar algo similar. Si la Fed vuelve a considerar que la tasa de los bonos del Tesoro de 10 años, de 20, de 30 años podría llegar a subir mucho, podría llegar eventualmente a tomar esta estrategia de intervenir la curva para que las tasas de los bonos del Tesoro de largo plazo sean negativas en términos reales, como lo están haciendo ahora, porque hoy la tasa está en 1,50 y pico y la inflación esperada está en el 2, o sea que hoy ya la tasa de los bonos del Tesoro es negativa y podría llegar a serla durante gran parte de esta década, como lo fue en este caso. Todavía la Fed no está controlando la tasa de interés, por lo menos de manera así forzada. Sí lo está haciendo, por ejemplo, Japón, sí lo está haciendo Australia, pero Estados Unidos todavía no. Entonces, acá es lo que vemos cuando hablamos de dominancia fiscal. Cuando la Fed baja las tasas de interés a cero, la dominancia es fiscal. El que tiene el poder de ayudar a la economía a recuperarse es el gobierno con la política fiscal. Mientras que cuando las tasas de interés son altas y la cantidad de dinero, como vemos acá, en relación al PBI es baja, la que tiene el poder para controlar la economía es la Fed. En este momento volvemos a estar en un contexto desde el año 2008 de dominancia fiscal, o sea, las tasas de interés están en cero y la Fed es simplemente un ayudante del gobierno de Estados Unidos. Quien tiene el poder en este contexto es Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y no Powell. O sea, cuando alguien diga que quien controla ahora el mercado financiero, quien evita que las acciones caigan, es Powell, no es así. En realidad es la secretaria del Tesoro, porque Powell tiene un rol meramente secundario. O sea, la Fed en este contexto es meramente secundaria. El que tiene el poder acá es el gobierno de Estados Unidos, porque es el único que tiene herramientas para poder ayudar a que la economía se recupere en este contexto de dominancia fiscal, porque las herramientas que tiene la Fed, que es principalmente la tasa de interés, está en este momento en cero. Así que a quien tenemos que mirar en este momento no es a la Fed, es a lo que haga la secretaria del Tesoro, porque lo que ella decida va a ser seguido por Powell, que la va a estar ayudando a llevar las decisiones que tome, a llevar adelante las decisiones que tome la secretaria del Tesoro. Entonces, para resumir, estamos en el final de un ciclo largo de endeudamiento. Los niveles de deuda corporativa, federal y de las personas está en récord histórico. Sucedió un hecho negativo de alto impacto que motivó al desapalancamiento y eso lleva a la política monetaria y fiscal a intervenir. Uno podría preguntarse, bueno, a ver, acá el ciclo termina con estos niveles de deuda total en relación a la base monetaria. ¿Por qué entonces acá termina en este contexto? O sea, ¿por qué termina en niveles tan altos? Bueno, la respuesta acá es que justamente depende del contexto, o sea, depende de lo que sucedió. En este caso, el mundo que vino durante las últimas décadas ayudó a que se acumulara toda esta cantidad de deuda en relación a la base monetaria de Estados Unidos y en el 2008 ocurrió una crisis que fue el detonante del final de este ciclo de deuda. Podría haber sido antes, podría haber sido después. La cuestión es que fue en 2008 y vemos que efectivamente la primera parte de este final no es inflacionaria, porque lo único que hace la Fed en este caso es bajar las tasas de interés a cero y capitalizar a los bancos, como lo hizo en este caso, pero eventualmente
ocurre algún evento, o sea, el sistema sigue estando muy frágil porque se está depurando y esa depuración lleva mucho tiempo, la economía se recupera, pero eventualmente ocurre algún evento muy negativo, en el caso anterior fue la Segunda Guerra Mundial, en este caso fue el COVID, que hace que la Fed vuelva a bajar las tasas de interés a cero, pero que ya no alcance. O sea, en los contextos de finales de crisis de largo plazo, la Fed se queda sin munición, o sea, la Fed se queda sin herramienta, o sea, baja las tasas de interés a cero, recapitaliza los bancos y eso está bien en un principio. Pero cuando ocurre algo, como lo que pasa con, por ejemplo, el COVID, la Fed no tiene herramientas, o sea, no tiene herramientas para poder hacer que esa crisis económica que está sucediendo, esa crisis deflacionaria, pueda terminar y la economía pueda volver a crecer y se pueda volver a generar empleo. Entonces, ahí necesariamente tiene que dar un paso adelante el gobierno, digamos, la secretaria del Tesoro, y hacer política fiscal expansiva. Entonces, de esa manera, la política fiscal expansiva es la que termina ayudando, como fue en este momento, a que la economía se vuelva a recuperar. Ahora bien, vemos acá toda la cantidad de dinero que se generó, o sea, porque el gobierno incurrió en déficit, la Fed imprimió base monetaria, se la dio al gobierno, el gobierno volcó ese dinero en la economía y generó inflación. En estos casos, la inflación fue bastante alta, no necesariamente tiene que volver a ser así en este caso, pero esta es la etapa que podríamos llamar inflacionaria. O sea, la inflación es un riesgo latente y va a ser un riesgo latente durante toda la década. No sabemos obviamente cómo se irá manifestando, pero sigue siendo un riesgo importante. Entonces, para resumir, cuando la cantidad total de deuda en el sistema es baja en relación al PBI, las tasas de interés son habitualmente altas, el crecimiento económico está acorde a la inversión y la productividad de los factores, los bancos dan crédito a personas y empresas, la inflación es un riesgo mayor que la deflación y la política monetaria tiene un mayor poder que la política fiscal en lo que respecta a estimular o desacelerar la actividad económica, dependiendo de cómo crea que esté yendo la inflación. En ese contexto, la política fiscal juega un rol secundario en la economía. Principalmente hace de soporte a la política monetaria y es lo que conocemos como dominancia monetaria. Es lo que vimos acá. Todos estos años fueron años de dominancia monetaria. Manipular las tasas de interés en este contexto tiene un fuerte efecto sobre el comportamiento de la tasa de inflación y los incentivos que tienen los bancos para recibir depósitos y dar crédito. Así que mientras que los responsables de la política monetaria son quienes cuentan con las herramientas para influir en el crecimiento de la economía, en la inflación y en el empleo, los encargados de la política fiscal están muy restringidos en cuanto a lo que pueden hacer, debido a que si incurren en fuertes déficits para volcar dinero en la economía real, eso puede llevarlos a acelerar la tasa de inflación, lo que llevaría a su vez al Banco Central a subir las tasas de interés y le va a encarecer el costo de financiamiento del gobierno y lo pone en riesgo de sufrir una crisis de insolvencia de pagos. Este es el periodo que va desde los años 50 hasta la crisis de 2008, que es exactamente lo que vemos acá, por eso dice Monetary Dominance. Ok. Cuando la cantidad total de deuda en el sistema es muy alta en relación al PBI, las tasas de interés del Banco Central se encuentran en cero y la tasa de inflación es muy baja, la política monetaria se queda sin herramientas para influir en la economía. En este contexto, la devaluación de la moneda y el gasto público directo en la economía real, financiado con emisión monetaria del Banco Central y no con acreedores privados, se vuelven herramientas más poderosas para estimular la actividad económica. Y es lo que conocemos como dominancia fiscal, en la que los estímulos fiscales asumen el protagonismo mientras que la política monetaria asume un rol secundario y de soporte. Es exactamente lo que vemos acá. Lo que vemos acá en los años 40, en los años 30, en los años 40 y desde la crisis financiera de 2008. Entonces, como dije anteriormente, aquellas personas que digan que la Fed es quien sostiene al mercado financiero y la cual no lo deja caer, en realidad tiene que tener en cuenta que quien tiene capacidad para sostener la economía, en este caso, y el mercado financiero, es Janet Yellen y no Jerome Powell. Entonces, conclusiones, nos encontramos actualmente en la etapa final del ciclo de largo plazo, iniciado en los años 50, lo cual quiere decir que
Si durante esta década ocurre algo similar a lo que ocurrió en los años 40 del siglo XX, lo que deberíamos ver es tasas de interés bajas y posiblemente contenidas por la Fed para que estén por debajo de la inflación, como ya sucedió en aquel momento. Esto va a favorecer a las empresas que estén más endeudadas porque van a tener tasa negativa, y a las empresas growth, las empresas que están en crecimiento. ¿Por qué? Porque bajas tasas de interés hacen que las empresas que están creciendo y que tienen ingresos muy largos en el futuro sean las más favorecidas en esos contextos, pero también va a perjudicar a los bancos porque va a disminuir sus márgenes de rentabilidad, porque recordemos que si las tasas de interés se mantienen muy bajas y la inflación supera las tasas de interés, los bancos van a estar complicados como para tener buenos márgenes de rentabilidad. Los precios de los commodities deberían moverse al alza como resultado de la depreciación del dólar. Esto no necesariamente va a ser así para todos los commodities porque cada commodity tiene drivers específicos, pero debería ser así al menos con respecto al oro, porque el oro siempre se lo ha considerado un resguardo de valor. Así que aquellas personas que consideren el Bitcoin o las criptomonedas como un resguardo de valor también deberían ver que esta puede ser una década positiva para las criptomonedas. El gasto público del gobierno debería seguir alto por varios años, pero acá está la cuestión, o sea, como las características de ese gasto público va a depender de decisiones políticas y de aprobación que reciban las leyes en el Congreso, es muy complicado poder predecir el comportamiento que va a tener el gasto público del gobierno de Estados Unidos durante cada año y por lo tanto los resultados que va a tener en la economía. O sea, las decisiones políticas es muy difícil descontarlas en los precios. Por último, la inflación del dólar a lo largo de esta década debería ser más alta de lo que fue en las décadas anteriores, aunque tengo que hacer una aclaración importantísima. En este contexto global actual existen fuerzas deflacionarias muy potentes en los países desarrollados, mucho más potentes que las que había en la década del 30 y del 40. Ya he hablado de estas fuerzas deflacionarias en informes anteriores. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que si la inflación se acelera durante esta etapa de desapalancamiento, no necesariamente implica que vamos a volver a ver los niveles que veíamos acá, por ejemplo, porque el contexto es totalmente diferente. Entonces podríamos llegar a ver inflación menor, podríamos ver inflación del 3, del 4%, que sería una inflación mucho más alta que la que hemos visto en Estados Unidos durante la última década, y sin embargo sigue siendo una inflación alta que no termina el mercado alcista, digamos que no destruye demasiado el valor de las empresas. Así que va a depender de la magnitud y de la persistencia que tengan los déficits fiscales del gobierno de Estados Unidos a lo largo de todo este proceso. Así que ese sería el final de esto y hablemos brevemente del Merval en dólares, que viene un 13% abajo en lo que va del año, como vemos acá. El dólar viene subiendo 2,5%. Y la razón de esto, o sea, la razón que tenemos que buscar para que el Merval en dólares esté tan mal, en un contexto en el que incluso el gobierno está conteniendo al dólar para que no suba, con lo cual lo que queremos decir es que podría ser peor, es que lo mal que anda el Merval se explica bastante por la constitución que tiene el Merval, por cómo está constituido el índice Merval. Y lo que yo veo es que está constituido principalmente por tres sectores: bancos, utilities y energía. Entonces, si repasamos los drivers de esos sectores, vemos que justamente son totalmente negativos para el contexto actual. O sea, los bancos, por ejemplo. Los bancos son un sector cíclico, altamente regulado. Su principal driver es el margen de intermediación bancaria. O sea, los bancos toman dinero prestado de sus clientes con plazo fijo, por ejemplo, y prestan dinero dando créditos. En este caso, por ejemplo, hay muchos bancos que invierten en LELIQs. Ahora, la tasa del plazo fijo y la tasa de la LELIQs en este momento son bastante parecidas. Entonces, el margen de intermediación que tienen los bancos en este momento por hacer eso no es muy alto. Y no hay crédito en la economía. O sea, las empresas privadas para recibir crédito de los bancos lo tienen muy difícil. Y las expectativas económicas son negativas. Entonces, no es raro ver que los balances de los bancos no están viniendo muy bien. Y teniendo en cuenta que son un sector muy importante dentro del índice Merval, son uno de los sectores que obviamente ayuda a que el índice Merval esté negativo en el año. Después, por otro lado, las utilities, o sea, empresas como Pampa, empresas como Central Puerto, como Edenor, como Transener, como Transportadora de Gas del Norte y del Sur, son todas utilities. Entonces, ¿qué tenemos ahí?
que en los países desarrollados es un sector defensivo, altamente regulado, de baja volatilidad, muy pagador de dividendos, y su demanda es inelástica porque tienen contratos con el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que el principal ingreso de estas empresas depende de las tarifas, porque son sectores altamente regulados. Entonces, el principal driver de estas empresas son las tarifas. Y el gobierno no va a aumentar tarifas, va a tratar de aumentarlas en términos nominales, pero por debajo de la inflación. Entonces, la capacidad que tienen estas empresas para generar ingresos por encima de la inflación y por encima del costo de capital es muy baja en este momento. Por lo tanto, la capacidad que tienen estas empresas para recompensar al accionista por el riesgo que están asumiendo es muy baja. Entonces, obviamente, son empresas que tampoco tienen drivers positivos como para que queramos comprarla porque creamos que van a obtener rendimientos por encima del costo de capital. Y por último, obviamente, el sector de energía, que se destaca por supuesto YPF, es un sector muy intensivo en capital y depende obviamente del ciclo de los commodities, en el caso de YPF del petróleo, del crecimiento de la producción de la empresa, de los costos de extracción, de los márgenes de rentabilidad, los impuestos, las regulaciones, y ya sabemos también que YPF también la tiene bastante difícil, los márgenes de rentabilidad de YPF son muy bajos, la demanda de petróleo se ha recuperado, pero no es de aumentar mucho todos los años, y la oferta de petróleo sí ha aumentado mucho más que la demanda durante los últimos años. Entonces también YPF es una empresa que no solo por YPF, sino también por el sector, es un sector que tuvo una muy buena recuperación en lo que va de este año, pero que si uno mira a largo plazo, a 2, 3, 4 años, es un sector de los peores del mercado. Entonces tenemos un Merval compuesto principalmente por bancos, por utilities y por empresas energéticas, así que no es raro que tengamos un Merval que esté 13% abajo en dólares en el año, con un dólar que está siendo contenido por el gobierno. Y por lo tanto, como son sectores muy regulados, más lo van a hacer en este gobierno, así que hasta que el driver político no cambie, va a ser muy difícil que los rendimientos esperados de las empresas de estos sectores vuelvan a ser interesantes para los inversores, vuelvan a justificar el riesgo que asumen los inversores y que por lo tanto tenga sentido vender CDRs para pasarnos a empresas argentinas. Así que yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.